¿Es la teoría polivagal una farsa? Esta es una de las preguntas que está sacudiendo la psicología moderna. Y la respuesta nos importa a todos porque esta teoría es la que sustenta mucho del campo del trauma. De esta teoría han surgido protocolos comerciales, así como clínicas de élite, donde se llegan a cobrar miles de libras con la promesa de que van a sanar tu trauma. La teoría polivagal fue formalmente presentada por Stephen Porges en 1994. Ella se vende como la ciencia de la seguridad. Su premisa es muy seductora. Nos dice que nuestra seguridad es mediada por un nervio vago. Una analogía para posiblemente entenderla es que es una autopista que va desde nuestro tallo cerebral a nuestro corazón y se conecta con otros órganos. Según Porges, este nervio tiene dos ramas con funciones totalmente opuestas. Una ventral, que es la que nos permite estar abiertos a conectar socialmente con otras personas, y una dorsal, que hace todo lo contrario. Nos apaga y nos disocia cuando percibimos peligro extremo. Sin embargo, lo que muchos terapeutas y clientes no saben es que la comunidad científica internacional ha calificado esta teoría como insostenible. Un grupo de 39 expertos en neurofisiología y biología evolutiva, liderados por el Dr. Paul Grossman, han señalado que los pilares en los cuales se basa el Dr. Stephen Porges son lamentablemente ficciones neuroanatómicas. En este episodio vamos a hablar un poquito sobre el artículo de Paul Grossman, en donde nos revela 5 ficciones de la teoría. Vamos a abordar el por qué es tan importante que se base en evidencia sólida científica el tratamiento para trauma y finalmente qué modelos que sí estén sustentados por años de ciencia tenemos como alternativa al modelo de Porges. Mi nombre es Cintia Luna, soy neuropsicóloga y la host de El Lugar Correcto, un lugar basado en neurociencia y psicología que tiene como misión fundamental regresarle la autonomía a quien sea que quiera formar parte de este espacio. Aquí creemos que no existe cura para el trauma y que quien sea que nos venda una cura probablemente nos está manipulando. No hay nada como el llorar, procesar, integrar y elegir mejores entornos a partir de cuánto nos conocemos a nosotros mismos. Si eso suena parecido al camino en el que te encuentras tú, este podría ser el canal para ti. Antes de empezar con el artículo de Grossman, me encantaría hacer una aclaración. La palabra teoría no significa lo mismo fuera de la ciencia. Cuando tú dices en una sobremesa, tengo la teoría de que mi exnovio es un narcisista, probablemente estés hablando de una corazonada. Y es súper válido hablar así cuando hablamos en un idioma cotidiano. Pero cuando en la ciencia se habla de una teoría, a lo que nos referimos es a un modelo bien fundamentado, con consenso de otros expertos, que más que nada nos permite hacer predicciones sobre el mundo en el que vivimos. Y lo más importante es que se puede replicar en otros contextos, por distintas personas, dando exactamente los mismos resultados que ha encontrado. Es fundamental para el resto del episodio porque la teoría polivagal se vende como una teoría científica y no como una corazonada. La teoría se sostiene sobre 3 premisas. Lo voy a intentar explicar con una analogía, porque si entendemos esto, también vamos a entender por qué muchos terapeutas se enamoraron profundamente de este modelo. Y al mismo tiempo vamos a entender por qué se está cuestionando tanto. Imagínate que tu corazón es un coche y el nervio vago es un sistema de diferentes frenos. Estos frenos se activan y se desactivan según qué tan seguro tú percibas que es el entorno en el que te estás moviendo. Y lo que nos dice Stephen Porges es que este sistema de frenos funciona como jerarquía. Y mientras más seguro te sientas, vas subiendo la escalera de esta jerarquía hasta estar en una posición de bienestar abierto a conectar con todos, o por lo contrario, hasta abajo de la jerarquía, en donde sientes peligro extremo, en donde estás totalmente desconectado de ti mismo. Premisa número 1. Nuestro corazón tiene 2 diferentes frenos que funcionan totalmente independientes del uno y del otro. El primero es un freno suave. En la ciencia se le conoce como el RSA, arritmia sinusual respiratoria. Acuérdate muy bien de este nombre porque vamos a regresar a él un poquitito después. Vas manejando, vas midiendo el peligro y lo vas apretando tantitito, pero no se para por completo el coche.
simplemente está tratando de regular conforme va asesorando el entorno. El corazón late un poquitito más rápido cuando inhalas y un poquitito más lento cuando exhalas. Por lo contrario, tenemos el freno conocido como la bradicardia. Este es un freno de mano de emergencia y es cuando tu sistema decide frenar abruptamente y el corazón casi se detiene. Eso, según Porges, lo controla otra rama de este mismo nervio. La primera premisa es que los dos frenos vienen de cables diferentes y pueden activarse por separado. La segunda premisa, cargamos un freno reptiliano heredado. Porges nos dice que nuestro cerebro todavía carga con un sistema muy primitivo que heredamos de los reptiles. Cuando un lagarto se asusta mucho, se queda tieso y baja brutalmente el ritmo de su corazón. Esto lo hace para ahorrar oxígeno y que parezca que está muerto frente a una presa. La premisa es que nosotros heredamos esta reliquia evolutiva y Porges lo nombra el núcleo motor dorsal del vago. Es un cable viejo que seguimos teniendo que nos hace disasociarnos, congelarnos y sentir que nos estamos apagando cuando percibimos que nuestra vida corre peligro. La premisa número 3 es un freno inteligente que únicamente tenemos los mamíferos. Esta incluye una actualización de un software. A diferencia de los reptiles, nosotros necesitamos estar en manada, comunicarnos, vernos a los ojos, leer caras. Porges propone que desarrollamos un cable nuevo que es muchísimo más rápido, el núcleo ambiguo, que conecta con los músculos de la cara y de los oídos. Este sería el termostato inteligente que nos permite tener un radar de nuestro entorno social. Y cuando estamos tranquilos, nos permite conversar y vincularnos sin que el cuerpo entre en pánico o se apague. Él bautiza como el sistema de compromiso social. Estos frenos se activan y se desactivan según qué tan seguro tú percibas que es tu entorno. Y como lo había mencionado antes, funcionan en forma de una escalera de jerarquía. En un entorno seguro, estás en lo ideal, el vago ventral. Miras a los ojos, conversas, te vinculas, y aquí es donde nos dice Porges que está ocurriendo la verdadera sanación. Cuando algo se siente ligeramente amenazante, bajas al simpático. Voy a repetir esa idea. Cuando algo se siente ligeramente amenazante, bajas de hasta arriba de la escalera a un escalón un poquito más abajo para que se active tu sistema nervioso simpático. Es decir, peleas o sales corriendo. Y si la amenaza es tan grande que no te va a servir ni pelear ni huir, entonces hasta abajo de la escalera vas a caer en vago dorsal, en un congelamiento o una disasociación. Hasta aquí la historia es preciosa, tan preciosa que se volvió la base de muchos protocolos terapéuticos en el mundo. El problema es que Dr. Paul Grossman y otros 38 expertos tienen más o menos 20 años intentando revisar esta teoría. Y esto fue lo que encontraron. Las 5 ficciones según Grossman. La ficción número 1 es el termómetro vagal. Porges nos dice que midiendo tu RSA, tu aritmia sinusual respiratoria, ¿te acuerdas? Hace poco lo mencionamos, este freno suave que mueve tu corazón junto con tu respiración. Él nos dice que este es un termómetro directo de cuánto vago inteligente, este cable que nosotros desarrollamos con la actualización de software, y cuánto de eso se está conectando con tu cerebro y tu corazón. Nos dice que mientras más RSA tienes, más regulación tienes y que mientras más regulado estés, estás en un estado de más bienestar. La realidad es que Grossman nos dice que el RSA no es termómetro de absolutamente nada. Es una medida periférica y es muy sucia. Cuando en la ciencia se habla de que algo es periférico, es que muchas cosas lo medían y no depende de una sola cosa. Para poder entender lo que es una medida periférica dentro de la ciencia, quiero que te imagines que tú quieres saber cuánta agua sale de tu manguera que está escondida en tu jardín. Pero lo único que tú puedes observar son cuántos charcos se están formando en el jardín. El problema es que al mismo tiempo de que tú quieres saber cuánta agua está saliendo de la manguera, también está lloviendo y también hay muchísimo viento. Y el suelo está un poquito inclinado, entonces está cayendo el agua y no la puedes medir tan bien como te gustaría. Eso es precisamente lo que nos dice Grossman de esta medida de RSA.
También es mediada por la edad del corazón de una persona, del sistema nervioso, y que cada organismo es muy diferente y que eso tiene tantísimas variables externas a el nervio vago. Nos dice que utilizarla como un medidor para ver cuánto cable inteligente tenemos, tono vagal, no tiene sustento científico. La segunda ficción. Porges dice que nuestro sistema nervioso funciona como una escalera rígida. Hasta arriba está el vago ventral, nuestra conexión con todos los demás, y mientras más de eso tengamos, más bienestar tenemos. En medio el simpático, el pelear o salir corriendo de una escena. Y hasta abajo el dorsal, el desmayarnos y el disasociarnos cuando el peligro es extremo. Nos dice que subes y bajas, como ya lo dijimos antes, según el peligro que tú puedas percibir. La realidad es que nuestro cerebro no funciona como un interruptor de 3 posiciones. Estamos procesando muchísima información a la vez y los expertos nos señalan que ambos núcleos del vago, como lo que dice Porges, que es el inteligente y el reptiliano, trabajan juntos casi todo el tiempo. No hay una escalera en la que uno se apague y el otro se encienda. El sistema nervioso es más como una orquesta, donde todos los instrumentos están tocando al mismo tiempo y lo que se busca es llegar a un punto de equilibrio, homeostasis, en todo momento. La tercera ficción es que hay un apagón dorsal. Porges nos afirma que cuando tú vives trauma extremo, tu vago viejo toma el control absoluto sobre ti y casi detiene tu corazón, generándote esta sensación de estar disasociada de tu cuerpo y de tus emociones, un desmayo o congelamiento. La realidad es que en humanos eso no siempre pasa. Los científicos han estudiado muchísimo a personas en pleno estado de congelamiento emocional y en pleno episodio disasociativo, y sus corazones no se detienen masivamente. Es más, ese cable dorsal en los humanos se encarga casi exclusivamente de la digestión del estómago y de los intestinos, y tiene muy poquito que ver con los latidos de nuestro corazón, cuando tenemos miedo o cuando nos sentimos conectados a los demás. Lo que nos dice Grossman es que el apagón dorsal como explicación biológica de trauma es, según la evidencia que tenemos hasta el día de hoy, un mito. Ficción número 4. Porges nos dice que los reptiles son máquinas de supervivencia, que no forman vínculos y que tampoco tienen sociabilidad, porque les falta el vago nuevo, mielinizado, que solo nosotros los mamíferos tenemos. Cuando decimos que algo está mielinizado, hablamos de que tiene una cobertura. Es decir, este nervio y este cable nuevo que nosotros tenemos, según Porges, está cubierto, y el que esté cubierto permite que tengamos cualidades más sofisticadas a las de los reptiles, que este nervio no tiene cubierta. La realidad es que los reptiles sí tienen nervios con esta cobertura, igual que nosotros. Y la biología moderna lleva décadas demostrando que sí tienen vidas sociales, cuidan a sus crías y forman parejas estables monógamas. Muchas veces los reptiles sí reconocen a sus dueños. La idea de que los mamíferos inventamos la sociabilidad gracias a este cable nuevo, el cual evolucionamos a tener, es una fantasía que está ignorando 60 años de investigación biológica. La ficción número 5 es que la cara está conectada con el corazón. Porges nos dice que solo los mamíferos tenemos este vago conectado a los músculos de nuestra carita y de nuestros oídos, y que eso crea el sistema de compromiso social, único de nuestra especie. La realidad es que los expertos aclaran que el mover la cara, girar la cabeza o el procesar sonidos depende de nervios craneales que no tienen absolutamente nada que ver con el nervio. Porges hizo, según en las palabras de Grossman, una mezcla artificial de cables distintos para que la historia de la seguridad social sonara biológicamente coherente. La anatomía nos explica que esos cables nacen en zonas distintas del cerebro y que tienen funciones totalmente distintas a las cuales Porges nos está diciendo, y que no son un mismo sistema. Antes de seguir, me gustaría ser totalmente honesta. Esta teoría se pudo haber desmantelado fácilmente si todos hubiéramos ingresado a YouTube y hubiéramos puesto el canal de New England Reptile. En pantalla, ustedes están viendo a mi nuevo mejor amigo, Eddie. Estoy obsesionada con los videos de este canal porque muestran reptiles formando un vínculo con su dueño, que es el que graba todos estos videos. Pero a pesar de la evidencia que tenemos en contra de esta teoría, que desmantelar uno de los pilares hubiera tomado un simple clic en YouTube
por qué muchísima gente, y yo me incluyo porque en algún momento la defendí ferozmente, ¿por qué fue que caímos en algo así? Antes de juzgar a las personas que siguen defendiendo esta teoría, me gustaría comunicar que es muy humano querer encontrarle una justificación a nuestro dolor. Que cuando alguien suena lo suficientemente inteligente, que tiene credenciales, que cita neurociencia y que nos confirma así es como está construida tu biología, nos sentimos vistos y nos hace sentido algo que por mucho tiempo no nos hizo sentido. Cuando tú llevas años de estar cargando algo que no logras nombrar y tampoco logras expresar ni entender, es un alivio enorme porque te sientes comprendido por es que así funciona mi biología. A lo largo de los años he aprendido algo que me ha costado muchísimo tiempo integrar. Y es que el dolor no siempre tiene que tener una explicación, no siempre tiene que tener una cura y que muchas veces no la vamos a encontrar. No tenemos que validar lo que sentimos todo el tiempo con ciencia y con expertos y con neurocientíficos para permitirnos sentir lo que sentimos. La teoría polivagal también muchas veces nos quita la culpa y la vergüenza por seguir atorados en el mismo punto del proceso, por no haber superado algo todavía. Mucho más fácil decir, no soy yo, es mi sistema nervioso. Lo que hace esta frase es que nos distancia lo suficiente como para poder sostenernos y contenernos. Y muchas veces esa distancia de entender no soy yo, es mi biología, es lo que nos permite seguir. Pero una de las realidades incómodas es que hay muchas cosas que no van a dejar de doler. Por más libros que leamos, por más terapias que hagamos, ni por más convencidos queramos estar de que existe una cura para cada uno de nuestros dolores. Antes de seguir, quiero poner un paréntesis súper importante. Stephen Porges no es ningún charlatán. Tiene más de 400 artículos publicados y es un investigador realmente prolífico, reconocido internacionalmente. Y esto no es una crítica personal a él como un mal científico, es una crítica colectiva firmada por 39 expertos en neurofisiología a un modelo cuyas piezas no encajan con la evidencia que tenemos hasta el día de hoy. En Internet se habla mucho de que Stephen Porges está siendo cancelado. Y la realidad es que no. Lo único que está haciendo la ciencia es revisando y llegando a una conclusión del modelo que él desarrolló. Una de las observaciones más potentes del Dr. Grossman es que conceptos como la corregulación, apego segura y la seguridad biológica, voy a repetir esa idea, y la seguridad psicológica son conceptos totalmente reales y efectivos, y que esos existían décadas atrás de Porges. Cuando un terapeuta usa lenguaje polivagal para calmar a un paciente, lo que realmente está funcionando no es el estímulo del nervio vagal ventral. La corregulación, que es lo que pasa cuando dos sistemas nerviosos se contienen mutuamente, y los conceptos de apego que John Bowlby ya había descrito hace más de 50 años. Las intervenciones clínicas que surgieron a partir de la teoría polivagal sí funcionan, pero no porque estén sustentadas en la teoría del nervio vago, sino porque son conceptos que ya fueron estudiados muchísimo antes. Y creo que funciona porque esto me recuerda muchísimo al efecto placebo. Los expertos también comparan este fenómeno con lo que sabemos de los antidepresivos. Entre el 30 y el 46% de la mejoría en los pacientes, sobre todo en niños, se debe a el efecto placebo. La expectativa de que algo va a funcionar hace que el cuerpo automáticamente se sienta mejor. Si tú crees que un cable dentro de tu cuerpo se está reentrenando para estar a salvo, es muy probable que tu cerebro empiece a filtrar la realidad de manera que te sientas efectivamente un poquitito más a salvo. Y aquí está el problema real de este debate. Si lo que está produciendo el alivio es el placebo y la corregulación entre terapeuta-paciente, y no en anatomía real polivagal, entonces basar protocolos clínicos carísimos en una explicación que es casi inventada, según Grossman, es una forma de quitarle credibilidad a la ciencia. La teoría polivagal funcionó durante muchísimo tiempo porque es una historia compasiva, fácil de entender, que nos permite dejar de odiarnos por nuestras reacciones traumáticas. Esa función emocional es totalmente real y no la juzgo. Pero el Dr. Grossman nos deja algo clarísimo. Es muy peligroso basar la medicina en fantasías neuroanatómicas, especialmente cuando ya existen muchas explicaciones biológicas reales que no necesitan inventar nada para funcionar. Y eso es de lo que vamos a hablar en la siguiente parte del episodio. ¿Qué modelos científicos tenemos hoy con una evidencia sólida que ha sido replicada durante años que sí pueden explicar
qué es lo que pasa dentro de nuestro sistema nervioso cuando vivimos algo difícil. Jack Pansek, el hombre de las ratas. En lo personal, nunca había leído a un científico tan humano que diferencie dentro de un artículo desde dónde está llegando él, desde opinión filosófica o desde opinión científica. Y si tienen oportunidad de leerlo, de verdad se los recomendaría muchísimo. Pansek fue un neurocientífico estonio-estadounidense que dedicó su carrera entera a una pregunta: ¿de dónde vienen nuestras emociones y en qué parte del cerebro se producen? No se preguntó tanto el cómo pensábamos nuestras emociones o cómo las regulábamos cognitivamente, sino en qué parte físicamente y en qué circuitos se encuentran y con qué química. Y cómo es que podemos utilizar eso para replicarlo en muchos experimentos. Lo que encontró en 4 décadas de trabajo es lo que, en mi opinión personal, debería de estar sosteniendo la terapia del trauma el día de hoy. Él lo bautizó como la neurociencia afectiva. Y a diferencia de la teoría polivagal, Pansek encontró anatomía real. Te voy a explicar 3 ideas grandes de su trabajo. Y si te quedas con estas 3, realmente que te vas a quedar con Pansek y con lo hermoso que ha sido su trabajo. Idea número 1. Es que tu cerebro tiene sistemas biológicos básicos instalados de fábrica. No los aprendiste, los traes desde que naciste y lo compartes con todos los mamíferos. Estos sistemas viven debajo de la corteza y del tronco cerebral y el sistema límbico. Son circuitos cerebrales que los científicos pueden estimular eléctricamente para disparar la emoción correspondiente o bloquear para químicamente apagar esa emoción. Estos funcionan igual en una rata, en un perro, en un mono y en un humano. Y él nos habla de circuitos. La idea número 2 es que las emociones positivas expanden tu cognición, capacidad de poder pensar, y las negativas contraen esa capacidad. Este es, en mi opinión, el hallazgo más bonito de todo el paper que les voy a dejar en la descripción de este episodio. Cuando un bebé crece sintiendo curiosidad, juego, cuidado, amor, su cerebro literalmente se abre, integra más, explora más, se vuelve muchísimo más flexible. Las emociones funcionan como atractores, espacios mentales que crecen, que se abren y que jalan más cosas hacia adentro para enriquecer el mundo interno de la persona. Cuando un bebé crece sintiendo miedo crónico, abandono, separación o agresión, certidumbre, su cerebro se contrae. Se obsesiona, se vuelve hipervigilante, pierde flexibilidad. Las emociones negativas constriñen el pensamiento a canales más estrechos y más rígidos. Esto no tiene nada que ver con psicología pop. Esto está respaldado por la neurociencia del desarrollo y tiene una implicación enorme para la terapia del trauma, porque lo que nos dice es que el camino a la integración del ser no es quitar el miedo, es reabrir los sistemas positivos. El seeking, el sistema de búsqueda, el play, el de juego, y el care, el de cuidado, que fueron los sistemas que se contraen cuando uno está en entornos caóticos. Más adelante vamos a hablar más a detalle de ellos. La idea número 3 es que la conexión humana tiene química real y medible. Cuando una mamá lame, abraza, acuna a su bebé, y esto está medido en estudios de ratas, de primates y bebés humanos, se liberan oxitocina, opioides endógenos y prolactina, esta enzima que nos conecta y esta hormona que nos hace sentir conectados a los demás. Estas sustancias están medidas en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, replicadas miles de veces. Lo mismo pasa cuando una pareja se abraza, cuando una amiga te toma de la mano, Winnie Winnie, mi mejor amiga, le mando un abrazo enorme, o cuando alguien te sostiene con una mirada de cariño genuino. Tu cuerpo libera estas sustancias y ellas son las que regulan tu sistema nervioso. Antes de enlistar los 7 sistemas que encontró Pansek, quiero que en la pantalla veas a lo que me refiero con sistemas subcorticales y cuál es su anatomía. Esto suena un poquito abstracto hasta que tú puedes verlo en pantalla. Lo que tú ves en la pantalla no son cables hipotéticos, son estructuras cerebrales reales. Aquí vas a ver la amígdala procesando la emoción, el hipotálamo
regulando al cuerpo, y las motivaciones básicas, los núcleos septales mediando la recompensa social, el núcleo accumbens disparando placer y deseo, y el hipocampo integrando y anclando la memoria emocional. Aquí es exactamente donde viven estos sistemas que vamos a enlistar en un segundo. La idea principal es que todos estos neurotransmisores, la oxitocina, los opioides endógenos y el CRF que mencioné, viajan por estos circuitos de un siglo intentando mapear. Y esto es lo que a mí me gustaría escuchar que hablen muchísimos terapeutas cuando señalan el sistema nervioso emocional. Te voy a mencionar rapidísimos los 7 y después nos vamos a clavar con los que son muy importantes para nuestra conversación del día de hoy. El primero es el seeking, la búsqueda, la curiosidad, esta expectativa positiva, la esperanza, esa sensación de estar emocionado por lo que viene. Cuando este se desregula crónicamente, nos puede llevar a adicciones, obsesiones y a conductas paranoicas. El segundo es el rage, el sistema de rabia, la frustración cuando algo nos bloquea. Subjetivamente es el enojo. Conductualmente es pelear o ser agresivos. Crónicamente, este sistema desregulado lleva a trastornos de agresión de la personalidad. El tercero es el sistema de fear, de miedo, la ansiedad, el estrés. Conductualmente, este se traduce como el congelarse o huir. Este desregulado lleva a trastornos de ansiedad, fobias o lo que hoy se conoce como el estrés postraumático, PTSD. El cuarto es el panic, también llamado panic grief, porque cubre tanto la angustia aguda de la separación como el duelo prolongado. Subjetivamente se siente como una tristeza, soledad, una sensación de pérdida y llanto continuo. Y conductualmente se ve como la vocalización de angustia o el retiro. Simplemente nos aislamos. Este desregulado lleva a años de depresión, ataques de pánico, agorafobia. Acuérdate de este sistema porque es al que vamos a volver en un ratito. Quinto, el sistema de play, el juego de la alegría, la felicidad. Conductualmente se conoce como el rough and tumble play, el jugar a luchitas con pares y el aprender a desarrollarnos socialmente a través de la resolución de conflicto, a través de los juegos pesados. El sexto es el lust system, la atracción sexual y el placer. Y probablemente hay muchísima más profundidad en la literatura, pero yo simplemente estoy resumiendo lo que más o menos hace cada uno de estos circuitos y probablemente más adelante en todos los demás episodios los vayamos a hablar más a detalle conforme vaya conociendo yo más. El séptimo y por último es el care system, el sistema de el cuidado, la nutrición del vínculo, y aquí hay un matiz hermosísimo de este artículo. Este sistema no solo es dar, también incluye el placer que se siente cuando cuidamos de alguien. Cuidar no solo es un trabajo que hacemos para que el otro se sienta de cierta manera, sino que también a nosotros nos trae una química placentera. Conductualmente se ve como apoyar, proteger, sostenernos. Este sistema, si está desregulado, lleva a trastornos de dependencia y frialdad emocional. Acuérdate también de este porque este también lo vamos a utilizar. Estos 7 sistemas prácticamente explican toda la vida emocional humana. Ahora vamos con los 2 que nos interesan únicamente para este episodio. Panic grief, el sistema real detrás de la angustia de la separación y del duelo. Panic o Panic Grief System, como algunos lo conocen, es el sistema que se activa cuando un bebé llora porque su mamá se fue del cuarto. Es lo que se activa cuando alguien te deja, cuando te abandona o cuando pierdes a alguien que querías. El nombre doble, Panic y Grief, importa porque este sistema cubre tanto la angustia aguda cuando te dejan en un momento como el duelo prolongado, un duelo crónico, cuando llevas meses o años cargando con una pérdida que nunca pudiste procesar. Es el mismo circuito neuronal porque un abandono actual que está pasando el día de hoy puede sentirse igual que un duelo viejo. Y vamos a hablar de la neuroquímica y los 3 protagonistas de estos sistemas. CRF, factor liberador de corticortopina. Este es el villano de este sistema. Cuando te separan de un vínculo principal, el CRF se dispara en tu cerebro y desencadena toda la cascada de angustia, corazón acelerado, opresión en el pecho, sensación de que no puedes respirar. Si esta separación es prolongada o crónico, el CRF se queda elevado durante muchísimos años. Y esto sí tiene relación y puede predecir depresión en adultos. Esto está documentado en estudios de privación maternal en ratas y primates desde los años 1980. El segundo protagonista neuroquímico son los opioides endógenos.
son las endorfinas naturales. Estos son los que nos calman cuando alguien te abraza y te consuela. Tu cuerpo libera opioides endógenos. Lo que hace es que reduce el CRF y te devuelven de regreso al equilibrio. Por eso un abrazo en un momento totalmente correcto te baja el llanto. Otro de nuestro neuroquímico estrella es la oxitocina, la que solidifica el vínculo. Aparece en la lactancia, el contacto piel con piel, en el orgasmo, en los abrazos largos. Es lo que hace que después de ser cuidada, te sientas que perteneces a ese lugar. Y aquí es donde podemos a lo mejor linkear un poco que lo que Stephen Porges llama apagón dorsal vagal, esta sensación de derrumbe emocional, de quedarte sin aire, de querer desaparecer cuando alguien te abandona, es también tu panic grief inundándote de CRF mientras tu cuerpo está privado de opioide endógenos que no están llegando a la sangre. El siguiente sistema que nos interesa muchísimo es el sistema de care, el sistema de cuidado y vínculo. Es el sistema que hace que una mamá quiera nutrir a su hijo, que tú quieras acariciar un cachorro, que abracemos a alguien que está sufriendo, que sostengamos a una amiga que está llorando. Su neuroquímica también tiene 3 protagonistas estrellas. La oxitocina, esta hormona del vínculo, se libera, como ya lo mencionamos antes, con el contacto, con la mirada sostenida, con esta cercanía emocional, el abrirse emocionalmente con otra persona. Esta sustancia también es la misma que regula el parto y la lactancia, y la que regula la conducta maternal en los mamíferos. La segunda es la prolactina. Algo que me encanta de un estudio que vi hace muchísimo, pero nunca lo he podido volver a encontrar, es que la prolactina se produce muchísimo cuando hay un parto natural y que este neuroquímico es lo que nos permite empezar a generar ese vínculo con mamá y que se produce más, y tengo que encontrar ese estudio porque estoy casi segura que lo leí porque mi cuñada estaba embarazada en ese momento, que el parto natural y el sufrimiento de empujar tenía algo que ver con la producción de más prolactina, algo así, pero puede que esté diciendo puras estupideces. Voy a encontrar ese estudio y se los voy a traer para que lo leamos juntos y lo evidenciemos juntos. La prolactina sube en las madres lactantes, pero también en los padres que pasan muchísimo tiempo con los bebés y en personas que cuidan de otros constantemente. Y por último, los neuroquímicos estrella, que son los estrógenos. Son lo que preparan el sustrato neuronal para que nosotros empecemos a tener estas conductas de cuidado. Lo que la teoría polivagal llama sistema de compromiso social es la capacidad de mirarte, de sostenerte, de regularte con la voz y el sonido, con la presencia del otro. Ese es esencialmente el care system. Cuando un terapeuta te calma con el tono, con la mirada, con su presencia, no es que un nervio vago ventral esté siendo estimulado, es que se está activando el sistema de care, disparando oxitocina, opioides endógenos. La conclusión incómoda es que no necesitas creer en la teoría polivagal para honrar la corregulación, la presencia, la respiración consciente, el contacto humano, el apego, la regulación somática de nuestro cuerpo. Todas esas herramientas funcionan y tienen fundamento, pero funcionan porque hay 70 años de ciencia detrás respaldándolas. Evidencia replicada con anatomía real. Y por último, creo que llegamos a una de las preguntas más incómodas. Si la ciencia es real, ya estaba ahí, si todo simplemente es un lenguaje distinto para explicar exactamente lo mismo, entonces, ¿por qué hace daño el que exista o el que se le dé credibilidad a la teoría polivagal que todavía no tiene la evidencia que la sustenta? ¿Y por qué importa más allá de un debate académico? Alrededor de este lenguaje polivagal se ha construido una industria multimillonaria que se vende en gran parte a personas en momentos de máxima vulnerabilidad. Te doy cifras concretas para que te des una idea de lo que está en los sitios oficiales. Para certificarte, para dar la teoría polivagal y para entenderla, cuesta $2,100 por persona y ese es solo un curso básico. Si quieres los créditos de educación continua, son $85 más. Hay un protocolo derivado de esta teoría que se llama Safe and Sound. En pantalla tú vas a ver las reseñas de personas que lo han hecho, que pude encontrar en internet, que dicen que el protocolo no fue lo que ellos esperaban. Este protocolo comercial cuesta $399 para terapeutas y después para poder usarlo con tus pacientes necesitas pagar una suscripción anual de $1,499. Una sesión típica de Safe and Sound con un terapeuta certificado cuesta alrededor de $150 por sesión y el protocolo completo requiere entre 12 a 15 sesiones. Haz la cuenta,
más o menos por ahí de $1,800 a $2,250 por un protocolo cuyo sustento neurocientífico está siendo cuestionado por 39 expertos internacionales. Y eso es solo lo ambulatorio, porque también existen clínicas elites residenciales en las que se basan en la teoría polivagal. Por el momento, me voy a abstener de nombrarlas, pero se promociona como el primer centro residencial polivagal certificado del mundo. Cuesta entre 22,000 y 38,000 libras esterlinas al mes. Esos son aproximadamente de 28,000 a 50,000 dólares mensuales. Por semana puede variar entre 5,400 a 9,400 libras semanales, con la promesa de que van a curar tu trauma. Y si a esto le agregamos todas las conferencias, cursos y todo el ecosistema alrededor de toda esta teoría, hace que no pueda evitar preguntarme lo siguiente. Si esta teoría se sigue defendiendo con tanta fuerza, ¿por qué no se han financiado los estudios que la respalden? Lo mismo que los críticos han pedido desde hace 2 décadas. Cuando 39 científicos señalan que las premisas biológicas de tu teoría no se sostienen, hay 2 cosas que un investigador serio puede hacer. Una es financiar los estudios para demostrar que tienes razón. Y esos estudios tienen que tener la suficiente potencia estadística. En uno de nuestros siguientes episodios vamos a hablar qué es lo que hace que un estudio sea lo suficientemente sólido, así como que también vamos a hablar sobre la crisis de replicación que hay en la ciencia hoy en día. O, número 2, puedes ajustar tu teoría con la base de la evidencia que sí hay hoy para que sea creíble. Lo que un investigador serio no hace es seguir vendiendo certificaciones, libros, protocolos, suscripciones anuales y estancias residenciales sobre una teoría que la comunidad científica internacional califica como ficciones. Y esta es una de las partes más incómodas y por qué considero que un episodio así tenía que existir. El trauma de las personas que ya vivieron las facetas más dañinas de la humanidad, el abuso, la violencia, la pérdida, el abandono y la ruptura no deberían de ser terreno de explotación comercial sostenido por teorías ficticias. Estas personas, que probablemente eres tú o he sido yo en algún momento o alguien que tú amas, no llegan a la terapia con la capacidad de evaluar críticamente las premisas neurocientíficas de cada uno de los protocolos que se les está ofreciendo. Llegamos rotas, llegamos abiertas, llegamos deseando creer y llegamos queriendo hacer lo que se tenga que hacer para dejar de sentir este dolor que tenemos dentro. Y estaríamos dispuestos a pagar lo que sea por un poquito de esperanza. Y es por eso que se le debería de poner un estándar muchísimo más alto a quienes les vendan explicaciones sobre su biología. Yo no soy ninguna experta. Soy un ser humano con una carrera que me ha dado las bases suficientes para leer información, contrastar las fuentes y atreverme a hacer preguntas que hasta a mí misma me incomodan. Eso es todo. Y es exactamente lo que te invito a hacer a ti también. Y desde ese lugar hay algo que sí te puedo decir con toda certeza. Cualquier persona que te venda la cura para algo que toma años reescribir neuronalmente y no un curso de 15 sesiones, te está manipulando. Y a mí no me importa qué credenciales tenga, qué teoría cite, ni qué precio cobre. No hay cura para el trauma, solo ciencia, humor y sensibilidad. Nos vemos en el siguiente episodio.